No sé cuánto más tiempo podremos seguir lanzando municiones y explosivos contra Irán antes de quedarnos sin recursos. Es un poco como la reserva estratégica de petróleo. Llega un momento en que ya no puedes sacar más. Creo que vamos a alcanzar ese punto en algún momento dentro de la base industrial en la línea de producción de misiles. Eso es lo primero. Ahora bien, en cuanto a qué más se puede hacer, tropas terrestres. Es curioso que no lo haya mencionado, porque en los últimos días tú y yo sabemos que sí lo ha hecho. Dijo que estaba considerando tomar la isla Clark. Por supuesto, su gran amigo y partidario Lindsey Graham intervino enseguida y dijo, sí, tenemos que hacerlo. Esa es la clave. Hemos escuchado al general Wes Clark, a quien normalmente considero una persona muy inteligente y reflexiva, sumarse y decir, sí, vamos a atacar la isla Clark. Esa es la clave del éxito. No he visto ninguna prueba de que eso vaya a cambiar nada, pero eso es lo que ha dicho. Y por último, ese gran hombre, el general Mackenzie, el arquitecto de la retirada de Afganistán, también se ha sumado y ha dicho, sí, deberíamos tomar la isla Karn. Necesitamos pisar suelo iraní y mantenerlo como moneda de cambio. Este tipo de cosas es simplemente increíble. Primero, ¿qué cree alguien que va a pasar si intentamos entrar en el sur de Irán o en el Golfo Pérsico? Les van a atacar con todo lo imaginable, desde todos los ángulos. Estamos hablando de un país del tamaño de Europa Occidental, con 93 millones de habitantes, y con cientos y cientos de lugares desde los que pueden lanzar aparatos no tripulados, como los misiles Shahed, los drones Shahed o distintos tipos de misiles balísticos de corto alcance y misiles de crucero. Eso va a causar un daño enorme. Si tenemos gente instalada en ese territorio, van a ser blancos fáciles. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Usar la isla como si fuera una plataforma de salto? Verás, esta es la típica idea de los marines para el Pacífico. El problema es que no funciona, porque una base de ese tipo puede ser aniquilada. Pero luego bajamos a Chabahar. Eso también ha salido en las discusiones. Bien, hablemos de Chabahar. Es una ciudad. Yo creo que los iraníes se parecen bastante a los rusos cuando se retiraron ante Napoleón Bonaparte. Lo destruyeron todo. Lo destruyeron todo sin dejar nada a los franceses. Intentaron hacer lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes avanzaban hacia la Unión Soviética. Los soviéticos lo hicieron, aunque no con tanto éxito como el zar. Pero mi punto es, ¿por qué iban los iraníes a quedarse ahí sentados y decir, vale, de acuerdo, negociemos ahora? Estás ahí, encima de Chabahar. Y luego, por fin, cuando consigas llevar a alguien hasta allí, suponiendo que sobreviva, ¿qué van a hacer? A ver, ¿dónde está esa gran fuerza terrestre? ¿Cómo se supone que van a llegar a algún sitio? Claro, vamos a subirnos a los W-22 y a los helicópteros. Seguro que eso funciona de maravilla. ¿Qué vimos en Isfahán? Vimos una aeronave especial, muy vulnerable, hecha pedazos. Vamos, esto es distinto. Esto es una guerra de verdad. O pescas o cortas el sedal. Abajo cortar el sedal, es mal. Sigue poniendo pues en el anzuelo y entonces pensé que al final es fuerza en vistar de man. Pero eso no va a pasar. No lo va a hacer. Así que, si no piensa hacerlo, si no va a actuar sobre el terreno, porque según nos han contado algunas personas del gobierno, lo que pasó en Isfahán asustó a Trump y le confirmó que era una mala idea hacer cualquier cosa en tierra. Así que, probablemente, ni siquiera lo de Chabahar va a ocurrir. Ahora bien, está pensando, quizá pueda probar algo distinto. No pasa nada si no funcionó intentar bombardear todas esas montañas de granito para alcanzar las llamadas ciudades de misiles. Eso no salió bien. Y si en lugar de eso cambiamos de objetivo y golpeamos de verdad a Irán, haciendo que se sienten a negociar, destruyendo su infraestructura energética, ¿está considerando atacar objetivos energéticos u otros lugares dentro de Irán? Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final sí, atacaremos objetivos energéticos. Esta noche vamos a golpear muy duro.
mañana por la noche también, y la siguiente noche igual. Y la semana que viene será realmente dura para ellos, porque entonces llegarán las centrales eléctricas. La semana que viene llegarán los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Antes que nada, ¿qué pasaría en Irán si el ataque es su objetivo? ¿Cómo respondería Irán? Bueno, Dan, tenemos que afrontar la realidad de que esto es, en esencia, lo que el general King y otros como él han defendido: terminar el trabajo. Terminar el trabajo significa, en última instancia, una recaída en la barbarie, un regreso a la Edad Media. Significa hacer que el enemigo se arrodille. Eso es en realidad lo que están diciendo. Para lograrlo, según ellos, hay que destruirlo todo. Y lo más importante, no solo la infraestructura petrolera, también habría que destruir las plantas desalinizadoras. Así es como, en su opinión, se hace que un país se rinda. Porque es poco probable que eso funcione. Bueno, para empezar, creo que los iraníes están bastante preparados para soportar el daño con el que él amenaza. Ya han encontrado formas de esquivarlo en el pasado. Hay otras maneras de exportar petróleo y lo harán igual que con esos otros productos. En segundo lugar, mientras todo esto ocurre y el presidente Trump se dedica, digamos, a calmar su ego y a posponer la inevitable admisión de derrota que tiene que producirse para que esto termine, sinceramente, tendrá que decir: miren, esto no ha funcionado, tenemos que retirarnos. Pero no quiere hacerlo. Su ego no le permite hacer algo así. Y eso significa que el resto del mundo mira la situación y dice: estamos perdidos. Sabes, nos dirigimos hacia una depresión global, y es ahí a donde vamos. Mira, cuando observas los fertilizantes y ese aumento del 40 o 50% en su coste, no se trata solo del precio, sino también de la disponibilidad. El nitrógeno, que es vital y esencial, o el helio, que es absolutamente necesario para la producción de microcircuitos. Todo esto entra en las mismas categorías. Esto es una catástrofe, y no la está provocando Irán, al contrario de lo que pensamos. La estamos provocando nosotros, por nuestra lealtad incondicional a Israel, porque en última instancia es Israel quien exige la destrucción de Irán. No tenemos ningún motivo concreto por el que debamos destruir el Estado iraní o asesinar a la mayor parte de su población. Eso no es lo que representamos, pero en eso se ha convertido. Eso es justo lo que estás describiendo. Y por eso digo que es una recaída en la barbarie. Ahora bien, ¿qué harán los iraníes? Pues, ¿qué harías tú? Yo respondería con todo lo que tuviera a mi alcance. Y castigaría, aniquilaría por completo todo y a todos los que estén con nosotros. Así que si vives en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos o incluso en Arabia Saudí, yo me prepararía. Porque si crees que vas a librarte de las consecuencias de la guerra de Trump y de la exigencia de Israel de destruir Irán, no lo harás. Y las élites que gobiernan en esos países serán apartadas del poder. Ya se han puesto en contacto con Jordania y estoy seguro de que todavía tienen miles de armas y misiles que acabarán usando contra Israel. Y no hay mucho que podamos hacer. No podemos detener eso. Ya lo hemos comentado antes. Nuestra tecnología, como han señalado Ted Postol y otros, aún no ha llegado al punto en que podamos proteger de forma fiable ninguno de esos lugares. Lo sensato, lo inteligente, sería reconocer los límites de nuestro poder, reconocer lo inútil que es seguir y decir: basta, no más. Te deseamos lo mejor, Israel, pero no podemos continuar con esta campaña. Pero no creo que eso vaya a pasar pronto. ¿Tú lo ves posible? No lo creo. Pero lo que sí veo venir es que Irán ya está dando señales de algunas de las cosas que piensa hacer, además de lo que acabas de mencionar sobre atacar ese tipo de objetivos, los mismos que Trump dijo que atacaría en Irán. Eso afectaría directamente a nuestros aliados. Perdona, pero hay algo más aquí. Este llamado triángulo de la muerte económica. Si Irán hace algo más que simplemente cerrar el estrecho de Hormuz,
porque ahora también han cerrado Fajr. Eso está añadiendo todavía más presión al suministro de petróleo en este momento. Pero también dijeron, junto con Ansar al-Islam y los hutíes, que podrían cerrar el Bab el-Mandeb en el extremo sur del Mar Rojo y que incluso podrían bloquear el funcionamiento del Canal de Suez con algunos de los misiles hutíes. Si cierras esas tres rutas como respuesta a lo que estaba haciendo el presidente Trump allí, quiero decir, ¿cómo podría no empezar una recesión a corto plazo o incluso una depresión en un futuro no muy lejano? Esas cosas tienen que llamar la atención de otras personas en el mundo que no quieren tener nada que ver con esta guerra. ¿No te parece? Bueno, no hay nadie más que quiera tener nada que ver con esta guerra. Eso es lo que tenemos que entender. Los chinos, los rusos, los indios, todos ellos no están interesados en esta guerra. Quieren que termine. Somos los únicos que seguimos hablando de guerra. Cuando vas a Asia, cuando asistimos a esas conferencias, sabes, Hegseth estuvo allí hace poco y habló sobre China. Y todo el público le miraba como diciendo, este hombre ha perdido la cabeza. No están interesados en ir a la guerra con China, ni los coreanos, ni los japoneses, ni nadie más. Y ahora que hemos demostrado que no podemos proteger a nadie, porque simplemente no tenemos la tecnología para hacerlo, la pregunta va a ser, ¿por qué seguimos en Corea? ¿Por qué seguimos en Japón? No podemos proteger a nadie. Si no somos capaces de proteger a alguien, nos convertimos en un imán para los problemas. Somos un catalizador del conflicto. Y lo triste es que el presidente Trump entendió eso de forma instintiva durante su primer mandato y estaba pensando en la dirección correcta. Pero claro, si no tienes una base sólida de conocimiento y comprensión, pueden convencerte de abandonar ideas que tienen sentido por otras que no lo tienen. No hay nada firme en lo que puedas apoyar tus decisiones. Y creo que ese es su mayor problema. Ahora mismo está avanzando a base de imponerse, esperando que ocurra algo, que algo se rompa. La idea de que el canal de Suez pudiera cerrarse no es nueva. Y sinceramente, aunque todavía resulta útil para estados como Arabia Saudí y otros, ya no es lo que era por la operación de los hutíes. El otro día estuve leyendo, porque he tenido que hacerlo para entender la industria del petróleo, y la gente que lleva observando este sector desde que empezó todo dice lo mismo. Nada de eso se ha recuperado. No se trata solo del estrecho de Hormuz. Es también el acceso al Mar Rojo, el acceso y el tránsito por el canal de Suez. Todos esos lugares están sufriendo. Lo que estáis haciendo en realidad es coger a un paciente que ya está conectado a un respirador, hablando en términos puramente fiscales y económicos, y lo estáis matando. Lo estáis desconectando. Y estás poniendo en grave riesgo a por lo menos 1.000 millones de personas en este planeta, o incluso más. Estás haciendo que la hambruna sea inevitable. Estás impidiendo que llegue la comida. Todo lo malo que puedas imaginar está ocurriendo, inevitablemente, por esta estupidez de hacer la guerra contra Irán en nombre de Israel. Eso es. Y tiene que parar. Cuanto antes se detenga, mejor estaremos todos. Nuestro mundo no se va a acabar y ejércitos de radicales islamistas no van a marchar hacia Estados Unidos. Bueno, ya tenemos algunos aquí, no tuvieron que invadir, los dejamos entrar. Pero el caso es que esa idea absurda de que el mundo se acabará si detenemos esto es falsa. Sabes, es que es incluso más que eso. Lo que tú dijiste es la cuestión moral que debería impulsarnos de verdad. Si seguimos por el camino que acaba de trazar el presidente Trump, sobre todo por lo que dijo, y sonó un poco como si tuviera un plan para que esto escale la próxima semana, con ese tipo de objetivos que provocarían ataques de represalia. Si solo te importara la humanidad, como una persona normal dirías, vale, eso es una tontería, no hagamos eso, porque podría morir gente. Pero el presidente Trump no parece estar realmente movido por lo que pueda pasarle a los demás. En cambio, sí se motiva por lo que ocurra aquí, por las consecuencias políticas.
Veamos otra cosa que sí importa. Lo mencionabas hace un momento, lo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto es, creo, del 3 de julio, así que tiene casi 2 semanas. Pero fíjate, incluso entonces ya estaba completamente cerrada, así que ahora la situación es aún peor. Es el nivel más bajo de nuestras reservas desde 1983, ¿verdad? Concretamente, desde el 20 de mayo. A fecha del día 3, había 319 millones de barriles, y el nivel más bajo que había tenido, prácticamente desde su creación, fue en 1983. Y ahora casi con toda seguridad estamos por debajo de eso. Y con el estrecho ahora bloqueado, si se suma cualquier otro factor, esas cifras solo van a seguir subiendo. ¿Cuáles son las consecuencias internas de todo esto? Bueno, a corto plazo es catastrófico. La gente no va a notar solo que suben los precios en la gasolinera. Todo va a ser más caro, porque sabemos que el petróleo está presente en prácticamente todo lo que sostiene nuestra vida moderna. Ya sabes, mueve los camiones, permite fabricar envases, plásticos, en fin. Podríamos seguir y seguir, Dan. Así que sí, sabemos que eso es catastrófico. Creo que la pregunta es, ¿hemos dejado de exportar todo el crudo? ¿Hemos dejado de exportar productos refinados como gasolina o diésel? No lo sé, tengo que comprobarlo. De verdad necesitamos saberlo. Creo que si no lo hemos hecho ya, lo haremos y hemos exportado mucho a Japón, además de al Reino Unido. El Reino Unido está en una situación terrible ahora mismo. Y los insensatos del gobierno británico han prohibido seguir explorando y perforando en el Mar del Norte, aunque saben perfectamente que justo frente a la costa de Escocia tienen enormes cantidades de petróleo. Eso debería haberse aprovechado hace mucho tiempo. No creyeron en la idea de crear un colchón de seguridad. No hubo ninguna conciencia de la necesidad de protegerse frente a una inseguridad que puede estallar de forma imprevista. Así que no se trata solo de nosotros, también de Europa, y en especial del Reino Unido. Alemania está muy cerca del fondo. Francia no anda muy lejos, salvo que los franceses al menos han tenido el buen sentido de mantener su capacidad nuclear, y eso les ha ayudado mucho. Pero creo que vamos a ver mucha agitación, sobre todo en Europa Occidental, a medida que todo esto, todo lo que tú y yo estamos describiendo, empiece a tener efecto. Y ahí están, por supuesto, los rusos. Encantados de hacer negocios, sí, pero desde luego no van a hacerlos con quienes siguen armando a los ucranianos. Y, en realidad, cuando decimos ucranianos, es un término equivocado. ¿Cuántas tropas tienen de verdad los ucranianos sobre el terreno? Las últimas cifras de bajas que he visto son desastrosas. Cada vez que despliegan algo, los rusos lo destruyen. Es como una enorme segadora que avanza sin parar. Y cada día llega un poco más lejos, y más, y más. En algún momento se van a quedar sin gasolina, o mejor dicho, sin hierba que cortar. Y creo que eso es lo que está pasando en Ucrania. Nadie parece preocuparse por ello. Sería de gran ayuda si pusiéramos fin a eso, pero nadie quiere hacerlo. No, eso tendría muchas implicaciones. Esas dos cosas, sin duda, están muy conectadas entre sí, y todas ejercen una presión negativa sobre nuestro futuro económico. Ahora voy a entrar en la parte de Ucrania en un momento, pero antes hay algo más que quiero señalar, algo que también puede influir en el presidente Trump, la situación interna, por el resultado político que ha tenido. Hay otro aspecto, y es su vida personal. La semana pasada publicó en Truth Social algo que decía: he dado instrucciones de que si me asesinan, 1000 misiles caerán sobre Irán y destruirán todo eso, que arrasarán su nación y todo lo demás. Si me pasa algo, ya he dejado las órdenes. Eso se llevará a cabo. Y hoy, justo hoy, algunas de sus preocupaciones, ese no era el punto que quería mencionar. Este de aquí. Algunas de sus preocupaciones pueden ser válidas porque está creciendo la ira dentro de Irán y la gente exige represalias a sus líderes. Este caso, por ejemplo, uno de los ayatolás fue citado por la agencia Fars News diciendo que los asesinos del imán mártir ya no deberían sentirse seguros.
Según los mensajes recientes del líder supremo de la revolución, la exigencia de venganza y de justicia por la sangre del imán mártir y de otros mártires de los dos últimos acontecimientos es absoluta. Y luego, en la propia cuenta en redes sociales de Mojtaba Khamenei, escribió: "Las banderas rojas de la venganza no serán bajadas". Imágenes de la asistencia del pueblo a la ceremonia conmemorativa por el líder mártir, celebrada en nombre de Said Mostafa Khamenei, el líder de la revolución de la República. Ahora él está diciendo, sí, que la venganza no se detendrá. ¿Debería Trump estar preocupado? Mira, Dan, esto me resulta frustrante, porque ¿recuerdas cuando estábamos en el Golfo? Hubo un intercambio entre el general Franks, que era el comandante del séptimo cuerpo, y estaba hablando, creo, con 3 o 4 suboficiales. Uno era sargento y se quejaba diciendo, es que no quiero ver morir a nadie, no quiero que pase nada malo. Al final, ese sargento, harto de lo que estaba oyendo, y con razón, dijo: "Mire, general, sabíamos que el trabajo era peligroso cuando lo aceptamos, y no quiero ser brusco, pero si va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sí, su vida corre peligro, siempre está en peligro. Acostúmbrese, es parte del trato". Así lo dijo. Así que no entiendo toda esta agitación por su posible muerte. Pero viva o muera, eso no debería determinar el futuro de Estados Unidos. Simplemente ahora mismo es el presidente. Tenemos que dejar de hablar de esto de una vez. Y cualquiera que se levante y diga, bueno, si encontramos alguna conexión entre la gente que mató al presidente, si algo así llegara a pasar, iremos y destruiremos el lugar de donde sean, eso está mal. Eso es absurdo, es una completa tontería, y te lleva a hacer cosas estúpidas. El ejemplo más tonto que me viene enseguida a la cabeza es el asesinato del archiduque de Austria, el heredero al trono, que iba a sustituir al emperador austríaco. No hacía falta invadir Serbia. Invadir Serbia no iba a cambiar nada. Desde luego no iba a devolver la vida a nadie, y castigar a toda una población no iba a ganarte su simpatía. Es simplemente una estupidez. Tenemos que salir de esto. Y Trump está desconectado de la realidad. No creo que eso sea una novedad para nadie. De hecho, lo es, y su ego ha alcanzado niveles nuevos de irracionalidad. Así que me resulta muy incómodo hablar de ello. Creo que deberíamos callarnos sobre ese tema. Tenemos que entender que ahora mismo la gente en Irán está muy emocional. Y eso es comprensible. Vamos a oír este tipo de cosas, pero tenemos que dejar de intentar mantener el odio, de mantener la violencia, de prolongarla, y centrarnos en lo que podemos hacer para ponerle fin. ¿Cómo la detenemos? Porque si esto sigue por el mismo camino, al final otros acabarán implicándose. Y todo el mundo dice, bueno, Doug, explica cómo pasa eso. Pues la verdad, no lo sé con certeza. No puedo decir con absoluta seguridad que haría que otras grandes potencias se involucraran, pero sería un grave error pensar que todos se van a quedar de brazos cruzados para siempre. No tentemos a la suerte. En fin, perdón por subirme al púlpito, pero me resulta realmente desagradable este tipo de tonterías. Mira, no intento convencerte de que compres oro, ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma de ayudarnos. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.